más favorable para ustedes. ¿Ya? Así que comenzamos. ¿En el chat hay algún mensaje? Ah, sí, lo encontró bueno. ¿Le gustó a la Nachita o no le gustó? Dedito para arriba si le gustó el cuento, porque es importante que lean el cuento para poder no hacerle spoiler, po. O sea, como la prueba es hoy día, se entiende que ya no les puedo hacer, no se trata de... Sí, sí, es cortito, sí, es muy corto, se hace muy breve y de hecho uno sabe lo que Profe, va ¿de qué era a la pasar prueba de hoy día? del libro, o sea, del cuento, Ah, del cuento. vale. Ya, vamos a hablar de eso, por eso. Si no han leído el cuento, bueno, lamentablemente esta clase está llena de spoilers. ¿Ya? Vamos a hablar entonces del gran Julio Cortázar y de su obra En la noche boca arriba, en la clase, ¿cierto?, especial que hemos preparado para ustedes, ¿cierto?, Lenguaje y Literatura, cuarto medio A, 2021, clase 32 del día jueves 11 de noviembre. Ahí está Julio Cortázar pensando, ¿cierto?, en la historia, lo que alimentó su historia. Hay discusión antropológica con respecto a eso, que algunos antropólogos sostienen que nunca se hizo ningún sacrificio humano en Mesoamérica. Y hay otros tantos que son mucho más, que tienen incluso hasta una cifra estimada de sacrificios que oscilaba entre los 100 y los 83.000 al año. Harto. O sea, harto que decir. Eh, de todas maneras, vamos a asumir, obviamente, que esta historia es ficticia, entonces puede estar basada en hechos reales, puede estar basada, ¿cierto?, solamente en la imaginación del autor, como vamos a ver, ¿cierto?, que Julio Cortázar se circunscribe al surrealismo, entonces puede ser todo su imaginación, nada más. Vamos a ver eso. La actividad entonces es contextualizar la obra de Julio Cortázar, La noche boca arriba, que es un cuento, no es un libro, es parte de un libro, de hecho, de un libro de cuentos, que son más o menos unos 15, un poco más. Y el propósito de esta clase es cierto que podamos ver, aplicar estrategias de comprensión lectora. La principal de ellas es obviamente la contextualización. Hablar del libro, de lo que uno siente, de lo que uno piensa, de la interpretación que pueda haber con respecto a lo que sucede, personaje, narrador, todas esas cosas que son relevantes para poder entender la obra. Por lo tanto, el objetivo que tratamos de cubrir aquí es el objetivo de aprendizaje 1, que tiene que ver con la formulación de interpretaciones literarias. Aunque en la prueba, porque en la prueba ustedes tienen que redactar opinión, ¿cierto? Tienen que dilucidar algunas cositas, puede que se active otro objetivo de aprendizaje, ¿ya? O sea, en la clase fundamentalmente es el objetivo de aprendizaje número 1, ¿ya? Formular interpretaciones de obras literarias a propósito, ¿cierto?, de su contexto de producción, su contexto de recepción, historia, valores, creencias, el tratamiento del tema, problema y la perspectiva que adopta sobre esto, ¿cierto?, al autor, los personajes, los narradores, que pueda tener una obra de efecto estético producido, ¿cierto?, por los textos. Aquí viene este flashback que tiene que ver esencialmente con recordarles que están habilitadas durante toda la semana, estuvieron habilitadas durante toda la semana, ¿cierto? Desde el 8 hasta hoy día, hasta mañana, perdón, 12 de noviembre, las pruebas para ¿Cómo, los cómo? muchachos que están en situación de pendientes, ¿ya? Profe, ¿yo le debo alguna prueba? Ay, no le sabría decir. No le podría responder ahora tampoco porque eso se formó a través de sus profesores jefes. ¿Ya? En todo caso, cualquier duda, como Vale. siempre le he dicho, háganmela directamente, ¿cierto?, saber al WhatsApp. Y yo le respondo, le digo, sí, debe tanto y pasa Ok, esto, ok, ok. tanto como cualquier problema que puedan Sí, tener también porque con la... ahí yo ya le estoy diciendo lo que le debo ahí, se lo estoy haciendo todo el día. Sí, pues, en el caso tuyo me acuerdo bien que es por Classroom en lo que estamos más pendientes. Igual es Claro, importante, eso. por si acaso. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y ahí está, ¿cierto? La pruebita, la noche boca arriba, habilitada desde ahora, tiene una prueba cortita de 20 preguntas más o menos, ¿cierto? Dos de ellas son de desarrollo, que tiene, cada una de ellas tiene a su vez 3 puntos, así que no se olviden, por favor, de responder esa parte importante de la prueba, porque 6 puntos de 20 es harto puntaje. Entonces, de repente me escriben y me dicen, profe, me saqué un 4,9, por ejemplo. Ya, ok, pero ¿y qué pasó con la parte de desarrollo? No la respondió. Entonces, claro, ahí está la diferencia, pues. O sea, ese 4,9 se puede transformar en un 6, un 5,4, un 5,7, que no en un 7, pero sí en una nota mucho mejor.
Y aquí está también, a propósito, para los que tengan alguna dificultad con la prueba, por ejemplo, que le da, la responde, pero se confundió entero, no sabe, no cacha nada y le fue mal, pésimo. Tiene una opción, ¿cierto?, de esta tarea que es formativa, porque de alguna manera nos prepara para el texto, también cumple con lo que nosotros hemos venido trabajando a propósito del lenguaje, la formulación de textos, qué sé yo, porque aquí tienen que escribir un prólogo, una presentación en tercera persona, ¿cierto?, aludiendo a la obra en particular, que en este caso es La noche boca arriba. 4 personas, este pantallazo que le saqué recién, 4 personas han entregado de 34. Así que ahí, después cuando quieran que suba las notas, si quieren que suba las notas, hagan las tareas, sobre todo las que están relacionadas con los libros. Profe, ¿y hasta Paloma cuándo está diciendo, tendríamos plazo para enviarle todo lo pendiente? todo lo pendiente, así como a lo rajado, yo creo que de aquí al lunes. De aquí al lunes. Ujú. De hecho, de Ok. aquí a mañana. Pero como soy buena Ah, onda yo, ustedes saben, gracias, les profe. dejo hasta el Le lunes, quiero. ¿ya? Además, así me da tiempo también para ir revisándole tranquilamente lo que tienen que entregar, porque muchos de ustedes, varios de ustedes, más que muchos, deben todo, de toda la vida. Entonces, voy a tener harto que hacer el fin de semana. Gracias, niños. Los quiero mucho. Ya, vamos a hablar de Julio Cortázar. Paloma levantó la manito. Palomita, dígame. La escucho. Profe, cuando termine la clase, por favor, ¿puede explicar esa tarea que yo no la entendí? Ah, perdón, vuelvo para atrás. Piu. Esta, Por favor. la del prólogo. Sí, esa. ¿Sabe lo que es un prólogo? Partamos por ahí. Yo no. ¿No? Ya, un prólogo se supone que es cuando uno va a leer un libro, ¿se entiende, cierto? Hay alguien, una persona, que puede ser el mismo autor, que te presenta el libro. Te dice, mira, esta obra la escribí tanto, en tal época, si fuera el autor. Si fuera una tercera persona, ¿cierto? Diría, el autor escribió esta obra, bueno, se basó en esto otro, esta es una obra que abarca estos temas, básicamente una presentación. Eso es. ¿Ya? Ahora, las características que tienen que tener el prólogo en particular, bueno, es que esté escrito en tercera persona porque ustedes no son Julio Cortázar, entonces no pueden presentar la obra como que fuera de ustedes, tienen que presentarla como es la obra, ¿cierto?, de otra persona, en este caso Julio Cortázar, por eso tercera persona, ¿ya? Como esta obra está circunscrita, ¿cierto?, en la idea del surrealismo, el surrealismo es como el contexto, ¿ya? El contexto temático. Entonces de ahí tienen que también decir, bueno, esta obra es una obra surrealista, porque pasa esto y esto otro, sin hacer spoiler, por supuesto, porque estamos haciendo una presentación del libro, nada más. O sea, no pueden hacer un spoiler porque le matan la lectura al tiro al lector, o sea, ¿se entiende, cierto? Eso es básicamente, es como una presentación, es como una forma de acceder, es también como una pistas que le pueden dar al lector para que él ponga atención en ciertos elementos, sin hacer spoiler, por supuesto, de lo que va a leer. Eso es todo. Por lo tanto, es súper importante, en este caso, dos cosas. Que lean el cuento, que sepan de qué se trata, que conozcan un poquito a Julio Cortázar, tanto como la característica del surrealismo, que es como el contexto temático del que se nutre esta historia. ¿Ya? Eso es todo. Por eso yo en los materiales de la tarea les puse solamente el cuento. Y les dije, y les di una pista, ¿cierto? Si quieren incluir, se debe incluir, ¿cierto? Una referencia contextual a lo temático. Entonces pueden abarcar el surrealismo como corriente literaria. Y de hecho, justamente esta clase está pensada de ese modo. Voy a hablar del autor, por ejemplo, de don Julio Florencio Cortázar, el autor, ¿cierto? Más o menos les digo en qué época nació, o sea, en qué época vivió, perdón, en qué época estuvo activo, porque él se retiró, ¿cierto? Se retiró un poco antes de su fallecimiento por un tema de una enfermedad como más o menos complicada, ¿cierto? Pero más o menos podemos decir que estuvo activo en pleno siglo XX, ¿cierto? Vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Más consciente, porque ya tenía conciencia de lo que estaba sucediendo, más grande, ¿cierto? Nació en 1914. Si bien es cierto, nació en Suiza, en Ixelles, ¿cierto? Él es reconocido como hijo argentino, hijo ilustre de Argentina. Escritor, traductor, ¿cierto? Trabajó para la UNESCO, entre varias editoriales también,
y sin renunciar a su nacionalidad argentina, ¿cierto? Se nacionaliza o se tiene una doble nacionalidad francesa, ¿cierto? O sea, argentino y franco. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque obviamente él vive mucho tiempo en Francia, desde el exilio, ¿cierto? Escribe la mayor parte de su obra, prácticamente porque fue perseguido por la oposición, digamos, de la dictadura militar de su país, que incluso lo prohibieron, lo censuraron. Entonces él, a través de su poder lingüístico, ¿cierto? De convocar a través de sus lectores, hace denuncia de lo que estaba pasando en su país, más o menos lo mismo que estaba pasando, ¿cierto? Que aquí en Chile, a propósito, en esa época. Ok, amante de los gatos, de la fotografía, músico, también hay que agregar dentro de su ejercicio, un buen músico y bueno para fumar, muy bueno para fumar. Todas las fotos salen fumando, de hecho. Considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del cuento, bueno, va el cuento, cuentero, de la prosa poética y de la narración breve en general. Tiene todos los relatos que se agrupan, digamos, en libros que son de cuentos, pues, o sea, no son capítulos, sino que son cuentos propiamente tal. Cada historia, ¿cierto?, tiene su propio universo. Fue también creador de importantes novelas, las cuales inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. De hecho, es parte de lo que se considera el boom latinoamericano. Rompiendo sus novelas, ¿cierto?, los moldes clásicos de cómo se contaban las historias, la linealidad temporal, preferentemente. Pasa algo parecido, ¿cierto? De hecho, en el cuento que estamos revisando como material, en La noche boca arriba, si bien es cierto, no hay una ruptura temporal propiamente tal, porque parece que fueran dos relatos que corren paralelo, ¿cierto? El relato, ¿cierto?, del motociclista que tiene un accidente y el relato del moteca que va a ser sacrificado, corren en paralelo. Se entiende que son dos hechos que ocurrieron en épocas diferentes, porque un motociclista, perdón, los motecas no tenían ni idea, ¿cierto?, de lo que era el mundo, ¿cierto?, contemporáneo como el del motociclista. Son dos momentos históricos distintos, pero que corren paralelos y se unen, obviamente, hay una conexión, ¿cierto? A propósito, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esa característica de la ruptura, ¿cierto? De la linealidad, de la ruptura, más que linealidad temporal, yo diría una linealidad temporoespacial, ¿ya? Una coherencia temporoespacial. Se rompe eso. Eso es una característica propia de esta mezcla entre lo fantástico y lo real, que es, a su vez, ¿cierto?, una característica propia del surrealismo, ¿cierto? Surrealismo que es como sobre lo real. Ahí viene la contracción de esta palabra, que es una palabra compuesta, ¿cierto?, por dos ideas: la idea del super, que está sobre, y de lo real, que es la realidad, propiamente tal. ¿Ya? Ahora, ahí ellos le llaman, ¿por qué no se llama superrealismo? Porque sería como muy real, se entendería mal, ¿cierto? Y además porque esta idea surge como del sur. Es una cosa como bien simpática, del sur, digamos, se entiende, del sur del mundo, o sea, del hemisferio sur. Aunque en realidad es más francesa, nace más en Francia. De hecho, es André Breton quien inaugura, ¿cierto?, este concepto surrealista, de francés. O sea, puede ser una cosa más como de una realidad distinta a la realidad propiamente tal, y que considera por sobre todo, ¿cierto?, los elementos fantásticos, mágicos. ¿Ya? De hecho, también se le relaciona con el realismo mágico, a propósito. Entre ellos, algunos nombres nobles, ¿cierto?, que pueden estar aquí citados: Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que ganaron el premio Nobel justamente, y Carlos Fuentes, ganador del premio mexicano, ganador del premio Cervantes también, ¿cierto?, que son referentes de este movimiento artístico literario, y son parte del boom también latinoamericano, entre otros, estoy mencionando solamente algunos. Vivió Julio Cortázar hasta los 4 años en Bélgica, en Suiza y en España. Tiempo después, su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría, ¿cierto?, hasta el año 1951, año en el cual, ¿cierto?, se establece en Francia, país que le va a servir para ambientar algunas de sus obras y donde va a vivir el resto de su vida
hasta ¿cierto? Su fallecimiento. Visitó por última vez su país el 12 de diciembre de 1983, después de la vuelta a la democracia. El 12 de enero de 1984 volvió a París, donde finalmente muere, ¿cierto?, de leucemia o cáncer a la sangre. Ahí quedaron los números, ¿cierto?, de las citas. Importante dato, ¿cierto?, a propósito de eso, de que él se fue en el año 51 a Francia a vivir, a radicarse, ya estamos hablando de cerca de 30 años. Si nació en el 14, a 51 tenía, saquen la cuenta por favor, gracias. Era ya adulto, o sea, él tomó la decisión de irse, ¿cierto?, ya con una mochila más o menos cultural, a un país que para él se le va a presentar como novedoso, lingüísticamente, porque otro idioma, otra realidad, otra cultura, ¿cierto? El centro cultural del mundo estaba arraigado, ¿cierto?, en París, la ciudad luz, y no porque tenga ampolletas, muchas, ¿cierto?, sino porque era la lumbrera, o sea, donde había muchas personas muy inteligentes, las mentes más brillantes. Por eso también se le llama ciudad luz. Bueno, entonces te cuento, lo escribió allá, po. La noche boca arriba lo escribió, ¿cierto?, justamente en Francia, porque después en el año 55, 56, donde lo escribió y lo publicó. Entonces, llevaba por lo menos 5 años ya viviendo en París, Francia. La noche boca arriba es este cuento, donde se habla preferentemente, ¿cierto?, de un sacrificio. La historia central, digamos, es la historia del sacrificio, no se confundan, ¿ya? Este cuento está presente en un libro que se llama Final del Juego, título, ¿cierto?, de su segundo libro de cuentos de este autor, Julio Cortázar, y que fue publicado en 1956. Fue escrito entre 1955 y 56, pero fue publicado finalmente en el 56, bajo la editorial mexicana Los Presentes, y traducido a diferentes idiomas. En ese entonces, al francés, porque estaba en Francia, al inglés, la lengua universal, alemán, ¿cierto?, también portugués y hebreo, entre otros idiomas, o por supuesto también castellano, ahí falta decirlo, ¿cierto? Pero se entiende que de perogrullo, si está editado en México, debe ser también en castellano uno de esos idiomas. La primera edición del libro incluyó 9 cuentos, mientras que la segunda edición, del año 64, agregó otros 9 cuentos, los cuales fueron escritos entre 1945 y 62. Ahora, la diferencia, ¿por qué no tuvieron estos que estaban escritos en el 45 en el libro, ¿cierto?, de la primera edición? No fueron considerados seguramente porque el autor los volvió a revisar y a corregir y a enmendar, darle otro aire, ¿cierto?, a la historia para dejarlas más a su gusto. Y finalmente decide, ¿cierto?, juntar todos los cuentos, y estamos hablando de 18 cuentos. De hecho, hay ediciones que tienen un poco más, que consideran, ¿cierto?, algunos cuentos que están sueltos por ahí y que pertenecen más o menos a la misma época. Entonces pueden encontrar eso. Se le considera una de las obras más aclamadas, ojo con esto, e influyentes del autor, estudiada por numerosos críticos, literatos y escritores de todos los idiomas. Estamos hablando del Final del Juego, libro en donde está, como libro de cuentos, ¿cierto?, donde está el cuento La noche boca arriba. ¿Ya? Ahí está la portada esta es una de las portadas de la editorial de bolsillo. Muy buena editorial para que la disfruten. Ahí está, ¿cierto? 1955 es la fecha que tenemos que tener como considerada, porque esa es más o menos la fecha en la que fue escrito el cuento, ¿ya? No me importa tanto como la fecha que fue publicado. Ok, por lo tanto es una fecha donde el surrealismo como corriente artística está súper vigente, en auge podríamos decir. El surrealismo nace como en el 30 y tanto, 20 y tanto, 30 y tanto, a propósito de las vanguardias literarias y artísticas, ¿cierto?, de la entreguerra. El surrealismo, como les decía, ¿cierto?, es una corriente literaria, artística más bien, porque abarca no solamente las obras literarias, como la que estamos revisando, sino también otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo esta manifestación pictórica de Salvador Dalí, ¿ya? No sé si lo conocen, de los bigotitos así,
De hecho, las máscaras de la Casa de Papel son una alusión, ¿cierto?, a este artista español, Salvador Dalí. Él pintaba estos cuadros que podemos considerarlos surrealistas por lo que contienen, por la mezcla, ¿cierto?, entre lo real, por ejemplo, los caballos, los elefantes, los templos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman estos que son? Esto es un metrónomo, si no me equivoco, si no me equivoco. O puede ser también sí, como un metrónomo. Estas, no sé cómo se llaman estas cosas, como tubos, no sé, chimeneas, ¿cierto? No tienen un nombre, sí, son como silos, si no me equivoco. Y otras cosas más que parten, pueden considerar como reales. Pero las patas de araña de los elefantes, es raro, ¿cierto? Que vayan en una procesión, también, o sea, como perteneciente como a los sueños, esta mujer desnuda que está ahí, a propósito, la otra que está adentro del templo, pero que es más grande que la puerta misma del templo. Hay una serie de detalles a los que hay que poner atención y que obviamente van a romper un poco esta idea de lo real. Esa ruptura fantástica, pero que se entiende dentro del mundo, del mundo representado, es lo que se llama surrealismo. Ya, vamos a entender, digamos, las características de esta corriente literaria y artística, más bien. El surrealismo, que viene del francés surrealisme, fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo, que es otra corriente, es otra corriente artística, ¿cierto? En donde se cuestiona básicamente la complejidad de las construcciones artísticas, y el dadaísmo es como volver a cero. Viene de la palabra dada, que es como el sonido que hacen las guaguas cuando están tan chiquititas, ¿cierto? Digo, da, da, da. Entonces, volver a eso, a la esencia, a partir de nada, de la nada, ¿cierto? Y las construcciones artísticas eran como muy, muy infantiles, podríamos considerarlas así. Por ejemplo, no sé, una escultura eran 3 cubos apilados, como lo haría una guagua. Una pintura era como si tú le pasas un pincel a un bebé con pintura, ¿cierto? Y que pinte algo que eso es un cuadro dadaísta, por ejemplo. Para hablar de poesía también con sus palabras como sonidos, como mucha onomatopeya, cosas por el estilo. Bueno, de ahí surge el surrealismo, que dice, bueno, tenemos que hablar de que la realidad, más allá de lo que se presenta en el dadaísmo, la realidad también puede considerarse como un espacio en el que cabe todo lo que no es necesariamente real. Por lo tanto, aquí lo que dice la RAE con respecto al surrealismo es también simpático. Dice, movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y lo onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. O sea, es como el dadaísmo, en ese sentido, porque como una respuesta como automática, pero también obedeciendo a otro aspecto que tiene que ver con la percepción de la realidad, como yo la percibo, ¿cierto? Y la puedo entender, esta percepción, como una percepción no necesariamente racional, la mucha imaginación, a eso me refiero. Por ejemplo, no sé, de repente se cerró la puerta fuerte y yo digo, no sé, los espíritus chocarreros. Esos Están elementos, temblando. eso sería racional, pues. Si está temblando se cierra, o el viento, ¿cierto? Eso sería una explicación racional. Una explicación irracional, una explicación surrealista podría ser, no sé, que la puerta se enojó, que hay un espíritu chocarrero, eh, o así como más en la volada, por ejemplo, que hay una super hormiga que entró al lugar donde yo estoy y cerró la puerta, por ejemplo, también puede ser. O lo onírico, también, ¿cierto? Que yo la cerré con mi mente. Puede ser, o sea, una locura. Lo onírico tiene que ver esencialmente con el mundo del sueño, ¿ya? Pero más allá del sueño también tiene que ver con el subconsciente. Y como el sueño generalmente uno cuando sueña está en ese estado, ¿cierto? Del subconsciente, se alude, ¿cierto? A los sueños necesariamente. Pero claro, vamos a ver que en el cuento nos pasa algo parecido a estar en una especie de sueño. Entonces yo en la prueba le pongo harto que como que uno de ellos está soñando lo que está viviendo el otro. Pero puede ser que esté en un estado de subconsciencia, a lo mejor que producto del shock, ¿cierto? Del estrés, no sé, etcétera, etcétera. Ahí hay que tratar de entender esa situación.
Yo la explico a través del sueño, por si acaso. Puede estar equivocado, no sé. El movimiento entonces es conocido por sus artes visuales y por la escritura mezclada, ¿cierto?, entre lo real y una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes, como por ejemplo la que está aquí representada, ¿cierto?, un libro que se está deshojando y que esas hojas se están transformando en gaviotas. Desconcertantes e ilógicas, o las patas de araña que tenían los elefantes. A menudo como una precisión casi como una precisión fotográfica, o sea, muy técnica, muy rica, ¿cierto?, en los detalles, y con mucho apego, ¿cierto?, a lo que podría ser lo, entre comillas, real. ¿Cierto? Con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían develar el subconsciente. El objetivo era, según André Breton, que es su creador, podríamos decirlo, ¿cierto?, era convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Por eso se llama surrealismo, superrealidad. No que esté por sobre la realidad, que podría ser una de las definiciones de la palabra super, ¿cierto? Sino que está que es como una cosa, una realidad mucho más completa. Que nosotros, generalmente cuando la ciencia hace eso, ¿cierto? Que cuando habla de realidad, deja como de lado todo lo que puede ser paranormal, por ejemplo, o todo lo que puede ser místico, la imaginación, ¿cierto? Lo deja como de lado, la intuición, todo eso como que no se puede probar científicamente, como que no cabe mucho dentro de este aspecto. Los surrealistas dicen, no, po, eso también, porque nosotros lo sabemos, porque está ahí, ¿cierto? Lo podemos entender, no lo podemos apartar, tenemos que integrarlo. Es parte de la realidad, es parte de estas cosas que suceden a diario. De hecho, todos los días pasan cosas medio extrañas. Eh, no sé, fantasma, espíritu, no sé, la intuición cuando hay una persona dice, oye, no voy a ir para allá, mejor me voy a ir por este camino, me voy por este otro, y justamente por el camino que iba a ir inicialmente, hay un accidente, por ejemplo. Entonces uno dice, oh, wow, tuve como una premonición, una, mi intuición fue un poco fuerte, no sé. Eso que puede ser ahí, y que está ahí, como un poder, como una percepción fuera de las percepciones normales que puede tener una persona, ¿cierto? Es lo que los surrealistas dicen, si está, entonces hay que incluirlo. Bueno, bueno, este es un dibujo, ¿cierto?, de la noche boca arriba, que grafica, ¿cierto?, podríamos decir el final. No voy a hacer spoiler, pero lo estoy haciendo. La historia se trata básicamente parte, digamos, la historia contando, este es como una síntesis súper breve. Un joven que sale de un hotel en su moto, ¿cierto?, recorre la ciudad en un lugar, ¿cierto?, que está lleno de árboles, que para él es como un lugar bastante agradable. Es una recurrente, ¿cierto?, en Julio Cortázar, justamente la idea de que hay una transposición de los planos reales. De hecho, hay un cuento, no sé si en este mismo libro, me acuerdo bien, que se llama La continuidad de los parques, que el tipo también pues, va a ser, una persona va a ser asesinada. Perdón, hay un tipo que está leyendo un libro sobre un asesinato. Y la persona que van a matar en el libro, resulta que es gay. Entonces, dice, ¿cómo? Está leyendo su propio homicidio. Y los asesinos también pasan por una arboleda, ¿cierto? Por un lugar lleno de árboles. Como que los árboles, eh, no sé si te permiten la transmutación de los planos, ¿cierto? No sé, es una cosa muy extraña. O una coincidencia, puede ser, también puede ser. Yo creo que no. Julio Cortázar era suficientemente inteligente para darnos como pistas y seguramente esta idea de los árboles puede tener algo que ver a propósito de cómo se va traspasando un plano al otro. Es como el ropero de Narnia, ¿cierto? Los árboles son como eso. No sé si se han cachado de Narnia. Que abren el ropero, uno se mete al ropero y se supone que el ropero está hecho con una madera de un árbol mágico, po, un árbol de Narnia. Entonces, Ah, sí, de los cabros que salieron de clase. o se ¿Verdad? metieron a clase más bien. Ah, Porque los que salieron de clase son otra historia. Ok.
Entonces dice, mientras atraviesa la calle, no se da cuenta que hay una mujer que está cruzando la calzada y para hacerle el quite, ¿cierto? Con la moto, se accidenta y choca y se pega, ¿cierto? En el brazo, queda todo magullado. La mujer sale ilesa porque se alcanza a esquivar, digamos, la situación, pero él tiene varias heridas, es llevado al hospital. Y entre ese intertanto, ¿cierto? Del accidente hasta que llega al hospital, hay una serie como de vacíos. Él dice, hay como huecos en sus recuerdos, que son vacíos, a eso se refiere. Y esos vacíos están dados propiamente tal porque hay una alteración, ahí empieza la alteración de la realidad. Dice, se queda dormido y sueña que está en una selva oscura, más bien en una suerte como de marisma, ¿cierto? Pantano, y que está siendo perseguido por unos aztecas que lo quieren capturar para sacrificarlo, lo que es un ritual, ¿cierto? Llamado la Guerra Florida. En el sueño, ¿cierto? El hombre pertenece al pueblo moteca, que es un pueblo que presta servicios, ¿cierto? A los aztecas y que los aztecas los tenían como de Perkins, ¿cierto? Los cazaban, los mataban, los usaban de empleados, qué sé yo. Posteriormente despierta en el hospital recostado en una cama con sus heridas curadas y se vuelve a quedar dormido debido a la fiebre. Entonces está en fiebre porque obviamente está recuperando de sus lesiones, pues, y seguramente ahí tiene alguna complicación. Se localiza en una selva donde se oculta, se ve que se acercan antorchas, el olor intenso, él dice, es raro porque estoy soñando con olores. Se supone que uno cree que el motorista, el que está, el motociclista, el que está soñando. Entonces, es raro, pues yo nunca he soñado con olores. No sé si ustedes han soñado alguna vez con olores. Y pues sí, sentir olores. Sensaciones sí, pues, muchas, ¿cierto? Pero olores es raro. O tener el recuerdo de haber soñado con olor. Extraño. Bueno, él dice eso. Y claro, resulta que uno parece que no se puede soñar con olor, eso no alcancé a investigar. Ahí tarea para la casa. Y se entiende, digamos, que en realidad el que está soñando es el otro, po. El que está soñando, que tiene estado de subconsciencia, ¿cierto? Presente, es el moteca que va a ser sacrificado. Y él tiene como un sueño del futuro. Y se ve, ¿cierto? Andando en una moto y teniendo un accidente y cayendo en un hospital. Pero los dos relatos pasan en paralelo, mientras él va sintiendo, ¿cierto?, la presión de las manos cuando lo capturan y lo llevan a la piedra de sacrificio, en la cúspide, ¿cierto?, de la pirámide del templo. Eh, es como las correas que le ponen a uno en la cama del hospital, pues, o las poleas, ¿cierto?, que le ponen en este caso para sujetar el brazo que tiene hecho tira, el dolor que siente, ¿cierto?, a propósito de las agujas que le están enterrando, de las cuerdas, que sé yo, todo es como que hay una como transposición. Lo que siente uno es pareciera a lo que va sintiendo el otro de alguna manera en este sueño, en esta circunstancia, digamos, media onírica. Entonces ve que se acerca la antorcha, uno de los tipos, ¿cierto?, con un cuchillo en la mano y se acercan y bueno, lo capturan y lo sacrifican, así como está en este gráfico al fondo de la pantalla. Dice, bueno, dice, regresa a la sala mientras siente esta presión, esta como ataque, porque se defiende también en algún momento, ¿cierto? Se defiende de los que posibles captores, pero igual finalmente lo terminan capturando. Una vez más se halla en la oscuridad, atado, ¿cierto? Ahora ya una amarraduras como más complejas, y ahí derechamente los acólitos lo llevan al templo para sacrificarlo. Y siempre están en esta posición, ¿cierto? Como boca arriba. Si estuvieran en el hospital, está boca arriba, porque tienen que estar así, pues, ¿cierto? Por la herida. Y como está depositado, ¿cierto? En las catacumbas del templo, también lo tienen amarrado, ¿cierto? Estaqueado, ¿cierto? Como amarrado con estacas al suelo, y mirando para arriba, boca arriba. Y cuando lo sacan de ahí, lo llevan, ¿cierto? También como en andas y también boca arriba, mirando así como en una camilla hecha por personas. Lo llevan a la piedra de sacrificios. Hay una parte de que el tipo dice, supuestamente lucha, dice, no, esto no puede ser real, es lo que me va a pasar, si esto me van a matar, me van a sacrificar. No, esto no puede ser real, lo estoy soñando. Y hay como un traspaso de planos. Muy extraño eso. Y de hecho, él como que se esfuerza a decir,
no, esto no es real, y se ve en el hospital y ve que están los compañeros, ¿cierto?, de enfermos alrededor suyo, y ahí está la mesa, ¿cierto?, de noche, y está la botella con agua, y él dice, voy a tomar la botella con agua, y como que la va a agarrar y se deshace la botella de agua, y todo como se borra, y en realidad sí está siendo llevado, ¿cierto?, al sacrificio. El hombre, ¿cierto?, finalmente desea despertar, como le decía, de la pesadilla, pero en realidad se da cuenta que él no está sino soñando eso otro, que es el del muchacho que tuvo un accidente en motocicleta. Brígido. Bueno, aquí un regalito para ustedes, queridísimos. Un regalito que son las preguntas de desarrollo que tiene la prueba, ¿ya? Son dos preguntas, ya voy a explicar, ¿cierto? La primera dice, la 19, ¿cómo puede ser posible en la realidad los hechos del cuento de la noche boca arriba? Entendiendo, digamos, o si trataron de entender que el cuento es imposible, o sea, no puede suceder esto, es muy extraño, o sea, hasta que hayan dos historias que estén unidas por un sueño, dos historias de dos épocas distintas, de dos personas distintas, en lugares distintos, qué sé yo, de todo el cuento. Muy difícil, ¿cierto? Ahora, ¿puede haber una explicación a eso? Si lo llevamos al reino cuántico. Si alguien cacha esto, ¿cierto?, del reino cuántico, lo puede explicar a partir de ahí, ¿ya? Es como la pista. Se puede dar. No sé si vieron la película Interestelar, por ejemplo, eso podría ser una referencia a que podría suceder, se podría explicar en la realidad esto, ¿cierto? De que como hay una multiplicidad de universos, esos universos paralelos, puede darse, y que hay una conexión, este mundo, ¿cierto?, antiguo, el del Moteca, cazado, ¿cierto?, por los aztecas, y el de motocicleta que tiene un accidente. Uno tratando de explicar lo del otro, por ejemplo. Puede ser. La ciencia trata de explicarlo desde esa perspectiva. Y la pregunta 20 dice, ¿por qué crees que los aztecas sacrificaban personas? Ahí ustedes tendrían que hacer una pequeña investigación. Pero piensen que los aztecas eran súper capos, o sea, tenían todo, tenían todo descubierto, todo más o menos como la tremenda civilización y todo, pero hacían sacrificio humano. ¿Por qué hacían esos sacrificios humanos? Y no uno ni dos, sino hartos. De hecho, hay un registro de más o menos 83.000 sacrificios en el año. Era como un poco sádico. O no, no sé, ahí vean ustedes de qué podría tratarse esto, para qué sacrificar personas, por venganza, por sadismo, por un afán religioso, por miedo, por superstición, por justicia, porque se puede dar, ¿cierto?, una variedad de circunstancias en las que se hacen sacrificios humanos, ¿ya? Matar a los enemigos, por ejemplo, o cuando nosotros veíamos, por ejemplo, las guillotinas, todas esas cosas la horca, que también son sacrificios humanos, de alguna manera, si se quiere ver así. Puede ser que nosotros tengamos el antecedente de que estas personas hayan sido criminales, a lo mejor, no lo sabemos bien. Ahí está entonces la referencia con respecto a Julio Cortázar, ya saben ustedes, ¿cierto? El libro, está el motociclista que pasó, y la prueba que ya está habilitada a partir de hoy. Eso pues, chiquilines. Mañana recuerden, los que vengan en presencial van a ver algunos ejercicios que nos podrían ayudar a tener un par de puntitos ahí y mejorar la nota. ¿Ya? ¿Hasta Eso. cuándo está disponible la prueba, profe? Debería estar disponible hasta mañana, porque como un cuento no implica tanto tiempo, ¿cierto? Pero sí, Ok. depende cómo se comporten ustedes, en la cantidad de personas que la den, y los problemas que se puedan presentar, porque a lo mejor se corta la luz en toda la región metropolitana y vamos a tener que buscar una solución. Eso es contingente. Depende de la contingencia. Pero de aquí, la propuesta mía es de aquí a mañana, ¿ya? Si hay alguna situación particular, ustedes me comunican y les puedo dar un poquito más de prórroga, ¿ya? O hasta el lunes, no sé. Eso pues, chiquilines. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana los que vengan a presencial. Chau. Chau, chau. Digan chao. Tienen que decir chao. Esta es la parte del chao. Chau. Chao, profe. Chao.